quisiera que pudiéramos estudiar hoy Hechos 16, que es en relación a la obra misionera. Por cierto, se me olvidó mencionar, si Dios lo permite, en finales de marzo y hasta principios de junio, Daniela y yo vamos a viajar a México y a Estados Unidos, en primer lugar para visitar a mi familia y en segundo lugar para visitar las iglesias que nos apoyan tanto de México como de Estados Unidos. Así que agradeceremos vuestras oraciones también por ese viaje, que son, si no me equivoco, 72 días. Y pues bueno, estoy un poquito nervioso, pero bueno, ya echo de menos los tacos. Muy bien, vamos a ir a Hechos 16, versículos 6 al 10. Vamos a leer casi todo el capítulo, pero en primer lugar, Hechos 16, versículos 6 al 10. Y quiero que pienses un poco. ¿Alguna ocasión tú has sentido que el Espíritu Santo, que Dios precisamente, te está guiando para hablar a alguien de la palabra de Dios? ¿Alguna vez Dios ha puesto algo en tu corazón de ir y aunque sea entregar un folleto a una persona o invitarlo a la iglesia? Pues probablemente sí, ¿no? Yo creo que a casi todos o a muchos nos ha pasado esto. Y en la vida de Pablo vemos que esto es una realidad. Dios habló a Pablo para ir a un lugar en específico. Dice Hechos 16, 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y el tema que vamos a ver hoy es la urgencia de misiones, porque la obra misionera es una obra urgente. Así que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos reunirnos libremente, podemos ver en tu palabra quién eres y la obra que tú haces. Y te damos gracias porque tú nos has salvado y porque podemos congregarnos en comunión con otros creyentes. Y Señor, tú nos has salvado para servirte y para testificar de ti. Te pido que tú hagas la obra en nuestros corazones para que cada día podamos vivir de una manera que te glorifique, que te agrade y que pueda reflejar a Cristo. En este tiempo, Señor, te pido que tú hables a nuestras vidas, que lo que yo diga no sean palabras mías, sino que sea tu Espíritu Santo, y que quites de nuestra mente cualquier distracción y que solamente podamos concentrarnos en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pues de manera de introducción quisiera comentar un poco. En este punto de Hechos 16, Pablo está por empezar su segundo viaje misionero, pero hay algo importante. Él no sabe a dónde ir. Pablo tenía un espíritu de evangelista, tenía un llamado a ser misionero y él siempre quería predicar del evangelio. Pero si notamos en estos versículos, el Espíritu Santo no le permitió ir a donde él quería. Y nosotros podemos pensar, ¿pero por qué el Espíritu Santo no le deja ir a Pablo para hacer la obra misionera a un lugar determinado? Pero hay una razón muy puntual. El Espíritu Santo le muestra a Pablo en Troas el lugar a donde debe ir. Lucas deja muy en claro los lugares. Y no es casualidad que Lucas, el escritor de Hechos, nos mencione los lugares. Pablo está en Troas y vamos a ver un poco de esto. Aquí podemos ver el primer viaje misionero de Pablo. Esto es Hechos 13 a principios de Hechos 15. Pablo hace su viaje misionero y vemos que su viaje se centra en Asia. ¿Sí? Este es el primer viaje misionero. Hechos 16
es el segundo viaje misionero. Ahora vamos a ver el segundo viaje. En el segundo viaje, Pablo está en Asia, y fue en Asia cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo, hay que ir a otro sitio. ¿En dónde puntualmente? Recordemos que Pablo está en Troas. ¿Y qué hay después de Troas? ¿Qué podemos ver? ¿Qué hay después de Troas? El mar. No hay nada más. Es decir, que Pablo iba a cada ciudad hasta donde llegó a Troas. Y él quería avanzar, pero ya no había nada más, había agua. Esto es algo para contextualizarlo. Por ejemplo, en pasajes. Para llegar al otro lado tienes que ir pues en una barquita, en una barca. Supongamos que tú estás en pasajes y tú quieres avanzar, pero ya no hay más a dónde ir. Y Pablo quería ir más allá. Y el Espíritu Santo le dijo a Pablo, Pablo, tienes ministerio, pero tienes que ver más allá del mar. No tienes que quedarte en Asia, tienes que ver más allá del mar. Después Pablo cruza y llega a Filipos, que es lo que vamos a leer el día de hoy. ¿Y por qué esto es importante? Porque en su primer viaje Pablo se centró en Asia, pero en el segundo viaje Pablo se centró en Europa. El Espíritu Santo tenía una obra especial para Pablo. El Espíritu Santo guía a Pablo y a su equipo a Macedonia. Vamos a leer versículos 10 en adelante. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, recordemos que Troas es Asia, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, es decir, una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. El Espíritu Santo guía a Pablo a Macedonia y específicamente llega a Filipos. Y Filipos era una ciudad perteneciente a la provincia de Macedonia y es el primer lugar donde llega el Evangelio. Es decir, que Pablo ahora está en Europa. Dios tiene una obra especial en el ministerio de Pablo en Europa. Quiero que esto lo recordemos. Primer viaje misionero, Asia. Segundo viaje misionero, Europa. Y esta es la primera ciudad de Europa que recibe el Evangelio, Filipos. Filipos no era cualquier ciudad, era una colonia romana. Es decir, que Filipos se regía por las leyes de Roma. Y toda persona que nacía en Filipos, pues se le consideraba un ciudadano romano. Es como, por ejemplo, en nuestros días, algunos sois de Estados Unidos, si alguien nace en Estados Unidos, independientemente que tú seas de México o de cualquier país, tú perteneces a Estados Unidos. Eres de la nacionalidad de Estados Unidos. En aquellos tiempos era lo mismo, pero con las colonias romanas. Así que tenían muchos privilegios los ciudadanos de Filipos. No eran hebreos, eran griegos, eran de la cultura griega o romana. Tenían los privilegios de la misma Roma, la capital del imperio. Pero algo importante es que no había una sinagoga en Filipos. Era una ciudad privilegiada políticamente, económicamente, pero una ciudad olvidada espiritualmente. Recordemos que en el primer viaje misionero Pablo siempre llegaba a las sinagogas. Y él llegaba a las sinagogas porque era fariseo, antes era fariseo. Y los fariseos tenían como una carta que les permitían predicar pues en las sinagogas. Pablo podía predicar libremente en las sinagogas. Pero cuando llega a Filipos, recordemos que es Europa, ya no va a una sinagoga,
No se menciona que hay una sinagoga. Lo que se menciona es muy interesante. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. ¿Dónde están reunidos? En el río. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora bien, esto nos dice algo muy interesante. Esto quiere decir que no había una sinagoga, no había un lugar donde se enseñara pues ni siquiera la ley de Moisés, porque en esos tiempos había una ley. Para tener una sinagoga se requería por lo menos 10 hombres, 10 varones, y aquí solamente se menciona a mujeres. Así que lo que Lucas nos está dando es una información muy importante. Es decir, que en Filipos la gente no tenía ni siquiera el conocimiento de la ley de Moisés. No tenía el conocimiento de lo que Dios hizo en Israel en el Antiguo Testamento. Pero eso sí, era una ciudad privilegiada políticamente y económicamente y olvidada espiritualmente. Así que Dios tenía un plan para Pablo. Pablo quería seguir en Asia, pero Dios demostró hay más lugar y más cosas que hacer en Filipos. Hay más que hacer en la obra misionera en otro lugar. Así que la obra misionera es una obra urgente por 3 cosas que vemos en este lugar. En primer lugar, porque la obra misionera es una obra del Espíritu Santo. Pablo quería seguir en Asia, pero el Espíritu Santo le guió para ir a Europa. El Espíritu Santo es quien guía. El Espíritu Santo, en primer lugar, guía al siervo de Dios, al misionero, al pastor, al grupo de personas que deseen abrir una iglesia. Recordemos que el Espíritu Santo no le permitió a Pablo a seguir en Asia. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, también guía a la iglesia. Notemos Hechos 13, versículos 1 al 3. Pablo, para iniciar sus viajes misioneros, en primer lugar visitaba su iglesia en la cual pertenecía, y era Antioquía. Hechos 13 nos dice esto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, es decir, Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo guía a Pablo, pero no solamente a Pablo, sino que también a su iglesia. Y aquí está hablando de la iglesia de Antioquía. Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿A quién le dijo el Espíritu Santo? A la iglesia. Así que Dios guía al misionero, pero Dios también guía a la iglesia para hacer su obra. Y la obra misionera es una obra urgente porque es una obra de Dios. La obra misionera no es una obra humana. La obra misionera debe de ser guiada por Dios a través del Espíritu Santo. Y esto lo sabemos porque Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo convencería de pecar. Y en la obra misionera debemos de confiar que es el Espíritu Santo quien convence de pecar y que trae salvación a las personas. Por más que Pablo se hubiera esforzado por seguir en Asia, si el Espíritu no estaba guiando esa obra, no iba a traer fruto ni bendición. Dios tenía algo especial para Pablo en Filipos. Y la obra misionera es una obra del Espíritu Santo porque Él convence de pecar, pero porque también el Espíritu Santo sella al creyente. Tal como lo dice Efesios capítulo 1, versículos 13 al 16. Cuando una persona reconoce a Cristo como el Salvador, es el Espíritu Santo quien viene a morar dentro de él
y es un sello. Ahora el Espíritu Santo está dentro de esa persona. Así que la obra misionera es importante porque es una obra divina guiada por el Espíritu Santo. Y esto debe de traer un gran descanso espiritual, porque no se trata del esfuerzo del pastor o del misionero. Sí es bueno esforzarse, pero la obra es de Dios. Dios dará su fruto y no las estrategias humanas. De ahí la importancia de la obra misionera. En primer lugar, es importante y urgente porque es obra del Espíritu Santo, pero algo importante, es una obra para el extraño. Vamos a aprender con tres palabras con E. El Espíritu Santo y una obra para el extraño. ¿Por qué puse extraño? ¿Pablo sabía quién estaba en Filipos? ¿Qué pensáis? ¿Pablo sabía quién estaba en Filipos? No. El versículo 9 de Hechos 16. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo no sabía quién era, pero él sabía, hay alguien ahí. No sé cómo se llama, no sé qué edad tenga, no sé su nacionalidad, pero el Espíritu Santo tiene a alguien allí. Pablo no sabía a quién testificaría en Filipos. Por lo menos podemos ver a 3 personas por las cuales Pablo habla y explica el Evangelio. En primer lugar, vemos que Pablo habla con una mujer extranjera, una persona extranjera, versículos 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pablo no sabía quién estaba en Filipos, pero él predicó. Y cuando él predicaba el Evangelio, vemos la respuesta, y Lucas nos narra de Lidia. Pero Lidia no es cualquier persona. Era una persona importante de Filipos. Era una persona que podemos decir con altos recursos económicos. Hoy quizás podemos decir es un autónomo que tiene un gran comercio. Es un comerciante, un gran empresario. Lidia era una persona que vendía púrpura. Y la púrpura era un producto muy preciado, un producto pues caro. Y para poder comerciarlo, pues necesitas una solvencia para poder venderlo. Y no solamente eso, sino que también nos dice que tiene casa propia. Y recuerda, ¿en dónde están? En Filipos. Y Filipos es una colonia romana. ¿Cualquier persona podía tener casa propia en una colonia romana? La verdad es que no. Solamente personas con un poder adquisitivo alto. Así que Pablo habla a una mujer extranjera de altos recursos. Una mujer que tenía, pues, solvencia económica. Y Dios hace una obra especial en ella. El Espíritu Santo abre el corazón de Lidia para el Evangelio. Pablo testifica a una mujer extranjera, pero si seguimos leyendo, vemos a una persona endemoniada. No solamente a una mujer rica, sino también a una mujer endemoniada. Hechos 16, versículos 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es decir, una mujer endemoniada. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu,
te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la ganancia, la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Pero vemos a una mujer endemoniada. Pero no es cualquier mujer endemoniada. Es una mujer que es esclava. Una mujer esclava y endemoniada. Y piensa esto en un momento. ¿Es una persona amada por la sociedad? ¿Es una persona que la sociedad quería tener comunión con ella? No, porque era esclava. No tenía voluntad propia. Solamente vivía para agradar a sus amos. Y sus amos, conforme a lo que vemos, se aprovechaban de ella. Era una mujer repudiada por la sociedad y además endemoniada. Y aquí la Biblia no nos dice si realmente fue salva o no, pero yo creo que sí. Dios no nos ha enviado para expulsar demonios, somos enviados para predicar el Evangelio. Y la única manera en que una persona no puede ser poseída por un demonio es por el Evangelio y el Espíritu Santo dentro de la persona. Así que parece indicar que esta mujer creyó en el Señor. Y quiero hacer un paréntesis muy interesante en el versículo 17. Esta mujer endemoniada decía esto: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Cuando leemos esto, parece que, bueno, ella está haciendo una declaración buena. ¿Por qué a Pablo le enfadó esta declaración? Porque dice el versículo 18, y esto lo hacía muchos días, más desagradando a Pablo. Esto causó un enfado en Pablo. Pero hay una razón por la cual a Pablo le desagradó. Si ponemos atención en los evangelios, los demonios hablan con Jesús por su nombre. Los demonios siempre hablaban a Jesús por su nombre. Y había una creencia en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo, y la gente creía que si el demonio hablaba por tu nombre, ese demonio tenía el control tuyo. Es algo que pensaban ellos. Pero esto no es así, porque son siervos de Dios. El demonio no tiene el control sobre la obra de Dios. Y Pablo se enfadó con esto, y por eso pues expulsa al demonio. Así que en la ciudad de Filipos, recordemos, privilegiados económicamente, privilegiados políticamente, pero olvidados espiritualmente y bajo la influencia del maligno. Así que vemos que el Evangelio incluye a todo tipo de persona. Incluye a Lidia, una mujer de altos recursos, pero también incluye a esta mujer endemoniada que fue repudiada por la sociedad. Así que el Evangelio es para todo tipo de personas. Y por eso la obra misionera es una obra urgente. Porque Dios quiere salvar a todo tipo de personas sin excepción. Pero también vemos en Hechos 16 a una tercera persona. Hemos visto que Pablo llega a Filipos, está en un día de reposo junto al río, habla a Lidia, a la mujer endemoniada, y algo pasa con los amos de la mujer endemoniada, los que eran los dueños o los amos. Ellos van ante la sociedad, ante los magistrados, y ellos dicen: son judíos, ellos no tienen por qué hablar de su ley, de su Señor, con nosotros, somos romanos. Ellos no tienen jurisdicción aquí, ellos no van a venir a decirnos qué hacer. Y eso, en cierta manera, era racismo. Y más adelante voy a decir el por qué. Pero estos magistrados hacen algo interesante. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, es decir, a Pablo. Después de haberles azotado mucho,
los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así que ahora Pablo y Silas son encarcelados y posteriormente hay una orden específica hacia el carcelero. El carcelero solamente recibió una instrucción. La instrucción está en el versículo 23. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Solamente una orden. Guárdalos con seguridad. Pero él hizo más allá de lo que le pidieron. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. No solamente eso, sino que también les aseguró los pies en el cepo. No era cualquier parte de la cárcel, era el calabozo. Y el calabozo más oscuro de más adentro. Y además les puso cadenas. Y además les puso... El cepo era un artefacto en el cual cubría las manos y los pies, en el cual Pablo ya no podía caminar, solamente caminaba así. Tenía cadenas, tenía este cepo, estaba en el calabozo más oscuro y solo recibió una orden: guárdalos con seguridad. Pero él hizo aún un poco más que le pidieron. Así que vemos una persona extranjera, Lidia, una persona endemoniada, la esclava, y una persona que se esmeraba por hacer más allá de lo que pedían, por hacer el bien hacia las autoridades. Pero sigamos leyendo versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dios tenía algo especial para Pablo y eso incluía estar en la cárcel y predicar al carcelero. Y siempre que enseño esto digo lo mismo, no porque esté orgulloso, pero todos conocéis al Chapo, ¿no? Al Chapo Guzmán. ¿Sabéis quién es el Chapo Guzmán? El narcotraficante más conocido de México en los últimos años. Y él ha estado en la cárcel muchos años. ¿Pero a él le gusta estar en la cárcel? Pues no. Él se ha escapado 3 veces de la cárcel en México. Y si tú le preguntas a una persona que está en la cárcel, si tienes la posibilidad de escapar, ¿escaparías? ¿Qué te diría esa persona? Es decir, yo me quedo en la cárcel, estoy muy contento aquí. Yo creo que nadie te diría eso. Todos quisieran salir. Y estas personas que estaban en la cárcel estaban más seguros en la cárcel escuchando el evangelio que afuera haciendo lo que hacían antes. Y el carcelero se quedó sorprendido al ver esto, al ver que todos estaban escuchando a Pablo y a Silas. Y el carcelero reconoció a Cristo como su Señor. Así que la obra misionera es una obra urgente porque es el Espíritu Santo quien está guiando y porque es una obra para el extraño, es decir, aquella persona que no conoce a Dios.
y Dios hará grandes cosas. Filipos era un lugar privilegiado políticamente, económicamente, pero olvidado espiritualmente. Y por último, la urgencia de misiones lo vemos porque es una obra por el Espíritu Santo, por el extraño, pero también por el enviado de Dios. Dios envió a Pablo y a siervos para la obra misionera. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, es decir, cuando Pablo vio la visión, dice, enseguida procuramos, es decir, Lucas, quien escribe este libro, y varias personas. Por lo menos está Pablo, Lucas y Silas en Filipos. Así que Dios envía a través de los siervos a la obra misionera, pero también Dios envía a la iglesia. Hechos 13, vemos que la iglesia de Antioquía decide enviar a Pablo a la obra misionera, y en Hechos 15 vemos también lo mismo. Así que es una obra urgente, porque es una obra por el Espíritu Santo, por el extraño y por el enviado de Dios. Y quiero concluir con esto. Filipos era un lugar, lo he dicho muchas veces durante esto porque es importante, un lugar privilegiado políticamente, económicamente, pero olvidado espiritualmente, porque creían que eran superiores. Eran ciudadanos romanos, tenían privilegios. ¿Y por qué crees que solamente arrestaron a Pablo y a Silas? Gracias. ¿Por qué crees que solamente arrestaron a ellos? Porque Lucas es griego y no podían arrestar a un griego porque están bajo la orden de Roma. Solamente podían arrestar a aquellos que no fueran griegos o romanos. Y Pablo era romano, pero también era hebreo. Y ellos pensaron, bueno, él es hebreo, lo vamos a arrestar. Y posteriormente, si lees en casa, Pablo dice, yo soy ciudadano romano y me habéis arrestado. Así que Filipos no solamente era privilegiado políticamente y demás, sino que también tenían cierto racismo hacia las personas que eran de otras culturas, porque se sentían privilegiados. Pero Dios hizo una obra especial en Pablo, en Filipos, porque es una obra de Dios. Y porque misiones es una obra urgente, el creyente debe de responder con urgencia. Porque misiones es una obra urgente, el creyente debe de responder con urgencia. Es algo que debemos de hacer ya. Es algo que debemos de hacer cada día de nuestra vida. No es algo que tenemos que dejar y con el tiempo, sino que es algo que debemos responder ante Dios porque es un mandato. Así que oremos para recordar esta importancia de la obra misionera. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque tú nos has salvado. Y Señor, realmente nosotros somos ese fruto de la obra misionera. Esta iglesia es fruto de la obra misionera de aquellas personas, de Alberto Bonikowski, los Kaiser, que tú llamaste para venir a España. Yo personalmente soy fruto de la obra misionera de personas de Estados Unidos que fueron a México y predicaron el Evangelio. Y Señor, sin duda alguna tú quieres seguir haciendo algo especial en este país. Pedimos que tú obres, que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros y que sea el Evangelio que muestre la condición de pecado y la salvación que solamente se encuentra en Cristo. Te damos gracias porque tú nos has salvado
Y también te damos gracias porque tienes misericordia de nosotros cada día de nuestra vida. Pero Padre, ayúdanos a compartir el Evangelio con firmeza, pero también con amor. Que podamos llevar el Evangelio a aquellas partes donde no hay testimonio de ti ni de tu palabra. Y te damos gracias porque podemos confiar que el Evangelio y el Espíritu Santo obran de una manera especial, y esto debe de traer un descanso espiritual y paz, porque confiamos que dará su fruto y no estrategias humanas. Te damos las gracias, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.